Mismo nos va a conversar, va a exponer el tema del contexto actual de Latinoamérica y Bolivia por la presencia del COVID-19. No sin antes, por favor, quisiera recomendarles a los expositores, con toda gentileza, que pudieran, por favor, medir y limitar el tiempo correspondiente. Cada expositor tiene un espacio de 15 minutos para poder realizar la exposición respectiva, para que podamos fijarnos los tiempos programáticos y de esa manera tener también paso a los demás y, por supuesto, la participación de todos los colegas que nos están siguiendo. Enrique, no sé si me escuchas. Sí, sí, perfectamente. Quería saber si tú me escuchas bien. Sí, perfecto, te escuchamos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Me siento muy honrado de haber sido invitado a este importantísimo foro, además muy de moda, por llamarlo así. Hace poco, bueno, mi nombre es Enrique Bruno, como ya lo dijeron, soy comandante de bomberos voluntarios de la Fundación Solidaridad, con 26 años de experiencia, tomo muchos cursos y sobre todo algunos cursos que nos vienen muy al dedo ahora en esta época, que son los cursos de materiales peligrosos, donde se trata este tema de virus y contagios por agentes patógenos de muchos problemas, ¿no? En realidad, hace poco yo daba una conferencia. Yo voy a hablar del tema de los bomberos, que estamos en la primera línea, ¿no? ¿Verdad? Ya hay muchos bomberos muertos, muchos bomberos infectados, porque a pesar de tener cursos intensivos de cómo manejar esta situación, muchos no siguieron las reglas y aunque por lo que dice el doctor que me antecedió, realmente el futuro es bastante complicado, digamos, ¿no? Muy complicado. Yo tenía hasta hace un par de días una opinión respecto de lo que había que hacer o no, porque también soy propietario de una empresa que se dedica a la fabricación de equipos contra incendios y obviamente en Bolivia ya llevamos casi 2 semanas, Humberto, me corregí, si 2 semanas de cuarentena y nuestra realidad, sí, nuestra realidad es muy compleja en Bolivia. Hablar de la realidad del coronavirus, obviamente, no solo tiene que hablarse por país, sino por región. Por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de 3 millones de habitantes en nuestra ciudad, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, al oriente boliviano, y teníamos ya una epidemia declarada de dengue y influenza. Por influenza ya murieron varias personas, más de 14 creo que son las que han muerto en el tiempo que está declarada la epidemia. Y el dengue, que había saturado totalmente, pero totalmente, todos los hospitales de todos los niveles. Es decir, si usted va a cualquier tipo de hospital, va a ver que está la gente en los pasillos, las mamás que están poniéndole suero a los niños en la falda, pasan días en esa forma. Entonces, en nuestra realidad es muy compleja, realmente, muy compleja, porque además tenemos un fenómeno que son los mercados populares, donde la gente va a hacer compra en forma masiva. Además tenemos una diferencia de educación abismal entre unas zonas y otras, sin decir cuáles, digamos, ni hacer puntual de ninguna, donde es muy complejo. Para Bolivia yo creo que va a ser uno de los países más afectados económicamente, porque venimos de un cambio de sistema que afectó muchísimo y entonces para nosotros yo realmente me pone los pelos de punta. Y nosotros, los bomberos, estamos en esa realidad. Es decir, de acá para adelante va a pasar mucho tiempo, de acuerdo a lo que puedo entender, ya que el coronavirus en algunos países se solucionará en una forma relativamente corta, pero en los países como los nuestros va a pasar muchísimo tiempo. Nosotros en la fundación, los bomberos voluntarios de nuestra fundación, tenemos 2 ambulancias que las sacamos de circuito inmediatamente conocido este tema del coronavirus. Todavía no habíamos tenido prácticamente ningún caso en Bolivia, nosotros lo sacamos porque en nuestro sistema, en nuestra, pues ninguna de las bomberas
de los bomberos que nosotros tenemos en Bolivia tienen la capacidad para desinfectar o proteger un equipo de protección personal adecuada como para ir y buscar un paciente y llevarlo a un centro hospitalario, a algún lugar que lo atienda. Nosotros conocíamos muy bien esta situación porque cuando uno habla de materiales peligrosos, ustedes saben que hay varios sistemas de protección, ¿verdad? De un nivel a unos niveles mucho más altos. Entonces conocíamos cómo teníamos que proteger, manejar la escena, manejar el paciente, manejar el centro de salud. Y algo que veníamos trabajando últimamente era justamente en tratar de enseñarle a los centros asistenciales de todos los niveles de lo que pasaría si llegaba un paciente, ya sea con un virus como este, con una infectología muy grande, o que tuviera un problema de otro tipo, un agente gaseoso, un agente químico, que también le afecta al médico en su primera medida. Por eso en estos casos, cuando ya estudiábamos posible, obviamente no en nuestro país, pero en muchas partes del mundo estudiábamos qué pasaría si hay una guerra química. No era si alguien, como pasó en Japón, ¿se acuerdan ustedes con ese señor que tiró, no me acuerdo en este momento, un agente químico en un tren? Sufrieron muchísimo los primeros respondedores, ¿no es verdad? Y muchos en los centros médicos. Entonces, a lo que yo llevo esta charla, es decir, las estrategias profilácticas de primera respuesta. Profilácticas me refiero al público. Yo ayer hacía una reflexión de que nosotros en Bolivia nos encanta darnos besos y abrazarnos. Es algo que reflejamos nuestro aprecio con un fuerte abrazo. Es casi automático, eso es totalmente cultural. Cambiar esa realidad va a ser sumamente complejo, porque es como le digo, es automático y nosotros no vamos a cambiar eso en 2 semanas. Entonces viene el problema a largo plazo, ¿no? Los sistemas de emergencia, cómo van a trabajar los médicos cuando nosotros, los bomberos o cualquier otro sistema, lleve un paciente ya sea con este tipo de patología o con otras cosas, entonces se hace muy complejo. Realmente nosotros tenemos que replantear, tenemos la norma NFPA, de cómo seguir un negocio, la mayoría de ellos hablaban, las normas hablaban de cómo seguir un negocio después de un terremoto, una inundación, cuando realmente que los sistemas son totalmente diferentes, porque acá la capacidad va a ser, ¿cómo vamos a hacer las empresas? Cuando escuchamos tantas diferencias que hay, ¿no es verdad? Yo tengo algunas cosas que me pican, digamos, que no sé cómo, pero expresarlas, que me refiero, por ejemplo, a dónde se va a ir la economía. Una empresa como la mía, muy pequeña, no aguanta 2 meses, imposible. En este país se ha tomado la decisión de que no se paguen los créditos durante 2 meses y ni la luz ni el agua, cosas que son económicamente las tendrá que analizar un economista mejor que yo, ¿no es verdad? El manejo de los cadáveres, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros sabemos manejar los cadáveres como bomberos, cuando conocemos la fuente de que murió en un lugar, un agente químico, un agente bacteriológico. Pero cuando usted tiene 300, 400 mil muertos, ¿no es verdad? En Santa Cruz hay un promedio de 24 muertos por día. Imagínense cuando llegue 100, va a ser muy complejo, ¿no? Realmente nosotros como bomberos voluntarios, que somos además como referencia, somos la última grupo de bomberos creado en el mundo, el último en cualquier país, no estoy diciendo de estaciones, ¿no es verdad? Porque los regimientos se crean cada vez.
El sistema de bomberos voluntarios hemos sido el último que fue creado hace 26 años y el más nuevo en Latinoamérica tiene más de 120 años. Entonces, a lo que me refiero, que a pesar de que nosotros conocer la tecnología para luchar contra estas cosas, no la tenemos. No tenemos nosotros, todos los bomberos de Bolivia tenemos una, muy mal equipado. Después nosotros hemos sido entrenados en todos los países, muchos países, quien me habla, estado en más de 10 países entrenándome, entonces conozco la tecnología, pero cuando usted no la puede aplicar, ¿qué hace? Y peor de eso, cuando usted enfrenta un factor económico gravísimo, que es que no va a tener el voluntario, no va a tener quien aporte, y mucho menos al Estado. Solo para concluir, ¿no es verdad? Nosotros nos enfrentamos a una realidad, ya nos enfrentábamos antes a los transportes, a una realidad del siglo XXI, los transportes de personas en forma masiva, cuando hay un accidente de transporte que mucha gente involucrada, preveíamos las grandes catástrofes industriales de los grandes centros industriales que manejan una serie de químicos a lo cual nosotros no tenemos la capacidad para atender. El sistema médico siempre va a estar en la primera línea y realmente esto que ha pasado con el coronavirus, a pesar de que los médicos se alarman, en realidad estadísticamente nosotros como técnicos de materiales peligrosos sabemos que son las personas más susceptibles fuera del centro de impacto. Es decir, si la persona que traslada, el sistema que traslada al paciente desde el centro de impacto, de la zona caliente, al centro asistencial, está multiplicando el problema si no lo hace bien. Y esto ya pasó, obviamente, lo hemos visto con este coronavirus, que nosotros suponíamos que el mundo entero estaba preparado para eso. El mundo entero no está preparado, menos en Bolivia. En Bolivia las cosas van a ser mucho más complejas. Ya los centros de salud están totalmente saturados con el dengue y la influenza. O sea, hasta ahora no hemos tenido más que internar, creo, 4 o 5 nomás de coronavirus, muy poquitos, no ha fallecido ni uno. Estamos en cuarentena total en algunas partes del país, en otras se oponen, inclusive ha habido enfrentamientos porque ellos quieren seguir teniendo vida normal. Eso es lo que yo le puedo decir, eso es lo que puedo aportar, que más que aportar es tratar de aprender, porque nuestra realidad en Bolivia, insisto, porque la verdad que no encuentro yo, cuando hablaba el doctor que cuando se abra el sistema que se va a tener que abrir para que otra vez vayan a trabajar todo eso, la infectología o la infectación va a volver a subir exponencialmente por las costumbres que tenemos en nuestro país, y educar a nuestra gente va a ser un trabajo a largo plazo. Entonces, si hay alguna pregunta, con todo gusto lo puedo hacer. Yo puedo hablar muy bien de las estrategias de bomberos, cómo lo hacemos, todo lo demás, pero ya la parte médica me pareció muy bonita, muy buena. Solo quería hacerle preguntas al médico que he estado leyendo mucho de eso, me refiero, porque son más susceptibles las personas con hipertensión y con diabetes, que él lo va a explicar mejor que yo, pero será bueno. Muchas gracias, muy amable a todos los que están en el grupo.